Quiero hacer una anotación que ahorita me comentaban unos hermanos sobre el aspecto del endurecimiento de Faraón. Hay una parte donde sí dice que Dios endurece a Faraón. Y un hermano me comentaba que otra posibilidad, y que es también perfectamente compatible con la Escritura, es que primeramente Faraón se endureció a sí mismo, él, por su mal corazón, por su intención, por su soberbia, y posteriormente, a manera de un juicio, como entregar una mente reprobada a la persona por continuar en su rebeldía, en su dureza, finalmente también Dios sí lo endurece, pero es en base a las decisiones que él toma, por cuanto decidió en su corazón no sujetarse a la voluntad de Dios. En 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12, la Biblia nos habla de un texto que conocemos donde dice la Escritura: por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Primeramente sí hubo ese decidir de Faraón, y ciertamente la reprobación, teológicamente se llama los réprobos, sí ocurre cuando una persona se obstina en su proceder y finalmente Dios también lo entregó una mente reprobada. Y la persona inicialmente sí tomó su decisión, pero Dios también después lo endurece. ¿En base a qué? A la decisión que él toma. Entonces también eso es compatible, y precisamente se hace ver que no es del todo que Dios lo haya endurecido por sí mismo. O sea, Dios contiende con el hombre decide no obedecer a la palabra de Dios, y Dios también puede endurecer ya como un juicio a la persona por cuanto tomó la decisión, hablando de que la persona decide tomar un camino incorrecto y precisamente llega a aquello lo cual buscó. Leímos también el texto, ¿no?, después de Romanos 2, del 2 al 5, donde decía que por la dureza y por el corazón no arrepentido se atesora ira como tal. Es la propia decisión de la persona. Es una explicación igualmente compatible, yo diría complementaria a la que un servidor también comentó. Entonces también creo que era importante compartírselas para que tuvieran esa claridad al respecto del punto del por qué Dios endurece a alguien y por qué aparentemente parece una situación arbitraria, que no lo es finalmente, porque Dios no es injusto en ningún sentido, hermanos. Ok, vamos a pasar entonces al tercer punto. El tercer punto de los 5 del calvinismo ortodoxo como tal. Lo que propone, y en mayor o menor medida son puntos que manejan quienes creen esta postura como tal. El tercer punto es el sacrificio limitado. ¿Qué es el sacrificio limitado? Es la L del tulipán que estudiamos al comienzo. Esta propuesta dice que la muerte de Cristo tuvo como propósito quitar la culpa de los pecados solamente de aquellos a quienes Dios escogió antes de la fundación del mundo y que posteriormente atraería a sí mismo. Se limita en quitar los pecados de los elegidos, mas no los de la humanidad. Y es definida y particular, porque la expiación es segura para estas personas particulares. Esto implica que Cristo no murió por todos los hombres, sino solo por los elegidos. Esa es la parte que habla acerca del sacrificio limitado, solamente por aquellos que fueron predestinados, porque de otra manera no tendría sentido morir por aquellos que Dios ya destinó para una condenación perpetua como tal. ¿Qué textos se utilizan? Bueno, el de Hechos 13:48. El texto dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces ellos lo interpretan diciendo que solamente creen los que están ordenados. Obviamente esto compagina con el decreto. ¿Por qué creyeron? Pues porque Dios los despertó para creer, y todos los que no creen, pues es porque Dios no les despertó para creer. Entonces nunca pueden tener el deseo siquiera de poder creer o tener vida eterna. Juan 17, 1 y 2. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dicen entonces, Cristo solamente murió porque Él solo dio vida eterna a los que le dio. O sea, en cierta manera, pues sí es cierto. Solo los pecados de aquellos que se arrepienten y creen son limpiados, no los de todo el mundo. Los que no creen en el calvinismo como tal manejan el punto como un sacrificio en potencia. ¿Qué quiere decir? Que Cristo murió, que su sacrificio es suficiente para pagarlos por los pecados de toda la humanidad. Pero puesto que no hay las condicionantes del arrepentimiento y la fe, no se aplica
a aquellas personas que no se arrepienten y que no creen. Entonces los calvinistas dicen, no, es que eso demerita la obra de Cristo en la cruz, porque entonces Dios no pudo salvar al mundo, aunque era su voluntad. Obviamente eso compagina perfectamente con el libre albedrío del hombre. Aquí está la oportunidad, o como a veces lo hemos predicado, no es como que Dios le dijera a un hombre, aquí está la puerta abierta de tu prisión, si quieres salir, puedes salir. Pero el hombre dice, no, aquí me quedo, quiero quedarme aquí, estoy a gusto, no tengo la necesidad. O como los convidados a las bodas que dijeron, pues no quiero ir, para mí es más importante ahorita mi negocio, es más importante mi matrimonio que seguir la voluntad de Dios, y me quedo allí como tal. Y el otro texto es Mateo 1:21, dice lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la aplicación que se hace ahí es, el sacrificio fue solamente por su pueblo, porque solo dice que va a salvar a su pueblo de sus propios pecados, haciendo del sacrificio de Cristo un sacrificio únicamente para ciertas personas en el mundo. Ahora, el razonamiento calvinista es el siguiente: si Cristo Jesús muriera por todo el mundo tendría que ser salvo, porque Dios siempre hace su voluntad, puesto que es soberano. Entonces, si Dios pretendía salvar a todo el mundo, y si no pudo salvar a todo el mundo, y puesto que el hombre no tiene libre albedrío, entonces no puede el sacrificio de Cristo ser por todo el mundo, tuvo que ser únicamente por los elegidos. El punto 1 me lleva al 2 y el 2 me lleva al 3, porque si yo digo que entonces Cristo murió por todos, pero no todos son salvos, ¿es en base a qué? ¿O es en base a la decisión de la persona o es en base al decreto de Dios? No, es en base al decreto de Dios, dicen los calvinistas, pero solamente es limitado para aquellos que van a creer. ¿Y por qué otras personas no se salvan si Jesús también murió por ellas? No, porque no murió por ellas. Sus pecados no fueron pagados en la cruz. Eso limita el sacrificio de Cristo únicamente a las personas que Dios designó antes, desde la fundación del mismo mundo. Son los textos más comúnmente utilizados. Bueno, este punto se contesta de manera sencilla solamente con la Escritura. Un sacrificio por unos y no por todos haría de Dios alguien que hace, otra vez, acepción de personas, que murió por algunos pero no por otros, en base únicamente al arbitrio de su voluntad. O sea, yo decidí que así iba a ser. ¿Por qué? Pues porque lo decidí. Y como soy soberano y como el alfarero no puede ser cuestionado acerca de lo que hace, entonces no tengo por qué dar explicación, y este se va a perder y este se va a salvar, y yo ya tomé la decisión previamente y de antemano. Vamos a leer Hechos 17:30. ¿Qué textos prueban lo contrario? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si Dios manda arrepentirse a todos, pero solo unos pocos lo pueden hacer, esto haría de Dios un burlador. O sea, te mando que te arrepientas, pero no te doy la capacidad de que te arrepientas, porque estás inhabilitado moralmente para poderlo hacer. Sin embargo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar. Sería incompatible y sería una burla de parte de Dios hacia el hombre si le pide que haga algo que realmente no está en la capacidad de poderlo hacer de alguna forma. Primera de Timoteo 2, del 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Para qué mandaría el Espíritu Santo por medio de Pablo que se hicieran rogativas por todos los hombres si realmente no todos los hombres van a poder tener la posibilidad de poder ser salvos? Verso 2. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ante una evidencia tan clara del deseo de Dios, la salida calvinista es hablar de la voluntad secreta de Dios. ¿Cuál es la voluntad revelada? Que Él quiere que todos los hombres, dice la Escritura, que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad revelada. Pero la voluntad secreta, la que tú no puedes saber, porque ¿quién eres tú para altercar con Dios o para preguntarle algo? Es que aunque Él quiere que todos sean salvos, realmente Él no lo quiere así, porque Él solamente dio su vida y solamente murió por algunos, mas no por todos. Es una salida que deja mucho que desear, porque nos podría hacer cuestionar: ¿entonces Dios gobierna en base a una tiranía? ¿No es en el amor? ¿No es que el hombre se sujeta a Él
por decisión, por ver su amor, por ver su juicio, por ver su manera de gobernar, o es simplemente por el arbitrio? ¿Es como un dictador entonces? ¿Como un tirano? ¿Es como una majestad ante la cual ni siquiera los más elementales principios de justicia pueden tener validez? ¿Cómo sería eso? Es que quiere que todos los hombres sean salvos. Verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice al final, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice la Escritura que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. La pregunta calvinista es, si se dio en rescate por todos, ¿por qué no todos son salvos? La respuesta es muy sencilla, porque hay una condicionante: arrepentirse y creer. Y no todos los hombres responden al mensaje del Evangelio de la misma forma. Hay quienes se arrepienten y creen, hay quienes no se arrepienten y no creen. Entonces el calvinista contesta, bueno, si se arrepiente y cree y por eso Dios lo perdona, entonces se salvó por las obras. Y volvemos al punto inicial. No está ganando su salvación por arrepentirse y creer. Es la condicionante para poder entrar en este lugar solamente. Mas no es que él lo haya ganado, el que lo haya hecho. Porque Dios mismo pone en el corazón el deseo inicial para poder hacer ello. Pero el hombre responde finalmente a ese estímulo que el Espíritu Santo da. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí además añade que se ha manifestado para salvación y especifica la gracia de Dios. Son los textos difíciles de responder para un calvinista en este sentido, porque no podría compaginar gracia de Dios, salvación y todos los hombres. Tendría que decir, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a algunos hombres, o a los elegidos, o a los que Él predestinó, ¿sí? Y dice la Escritura que la suma de tu palabra es verdad, en el Salmo 119, verso 160. Es decir, tiene que haber una armonía completa de la Escritura. No puede tomarse algunos textos y que nieguen a otros también. Juan 3:16, texto muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, todo aquel que en Él cree. Ahí el calvinista dice, es que solamente creen los que Dios les da la posibilidad de creer, por fin. Entonces, ¿para qué dice que todo el que cree? ¿Para qué murió Cristo? No es que fue solamente por algunos. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nuevamente. El sacrificio de Dios es inclusivo, no exclusivo. Primera de Juan 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Este texto es muy fuerte en su formación, porque la propiciación es directamente el acto de ofrecer un sacrificio expiatorio del pecado. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Diría uno, aquí está hablando de los elegidos, pero añade, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Entonces entendemos que la muerte de Cristo es para todo el mundo, pero no se hace válida en todos, porque no en todos hay la misma respuesta, y esto es compatible con el libre albedrío del hombre. Es como lo que se comentó de la educación gratuita. Aunque la educación en México es gratuita, no todos tienen primaria, secundaria y preparatoria, porque unos desertan de la escuela, unos deciden simplemente no estudiarla, pero no quiere decir que entonces no sea gratuita, porque el índice de alfabetización es muy bajo en nuestro país. Bueno, es que la gente tomó decisión de no estudiar, o por las condiciones algunos no pueden estudiar, tienen que trabajar, y pues ya no hay ese grado de alfabetización que supuestamente, entre comillas, las condiciones están para que toda la nación esté alfabetizada. ¿Okay? Juan 6:51, otro texto más. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Daré por la vida del mundo. Nuevamente son textos inclusivos, incluyen a todos. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? También el texto es muy fuerte en lo que explica, porque según el propio calvinismo todos los hombres son pecadores. Entonces, si Él vino a salvar a los pecadores y no hay una exclusión de quiénes o cuáles pecadores, entonces está dándonos a entender el texto que Cristo vino a morir por todos
como tal. Segunda de Pedro 3:9, otro texto más. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este texto también es muy fuerte en su construcción, porque Dios aquí está revelando que el deseo de Él es que ninguno perezca. Pero si Él dice, no quiero que perezcas, pero por otro lado ya decreté que vas a perecer, pues parecería como una mala jugada, ¿no? Pues ¿para qué quieres que no perezcas si de todos modos está decretada mi pérdida? Y a lo mejor yo no lo sé, o a lo mejor otro no lo entiende, pero va a ser así, como tal, de esa forma. Entonces, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y último texto más, Ezequiel 3, verso 11, texto muy conocido. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Y si Dios contestara porque ya está decretado, pues sería un juego muy cruel. ¿Por qué moriréis? Vuélvete, pero no te puedes volver. ¿Por qué moriréis? Enmienda tu camino, pero no puedes enmendarlo porque estás inhabilitado. Sería incompatible con los atributos de justicia de Dios. Ok. El punto 4, hermanos, de las doctrinas de la gracia, la I del tulipán. Este punto dice gracia irresistible. Vamos a mirar que este punto es totalmente necesario para ser congruente el sistema calvinista. ¿Qué es? Bueno, este punto postula que la salvación de un ser humano se realiza en las tres personas de la Trinidad. El Padre elige a los que habrían de ser salvos, el Hijo lleva a cabo la redención y propiciación, el Espíritu Santo llama y persevera a los santos. Esta llamada, cuando es efectuado por el Espíritu Santo, es eficaz. No puede ser resistida por la persona que necesariamente llegará a la fe en la obra salvadora de Jesús. O sea, el punto esencialmente, lo que explica es que cuando Dios se determina que una persona se salve, punto, se va a salvar. ¿Por qué? Porque ¿quién puede resistir su voluntad? Otra vez tomando los textos de Romanos 9. ¿Quién puede resistir su voluntad? ¿Qué cosa hay que Dios quiera hacer que no pueda hacer? Bueno, ya vimos que hay varias. Y si compaginamos esto con el libre albedrío del hombre, Dios tampoco podría forzar la voluntad del hombre a que haga algo que no quiere hacer. Porque en tal caso, Dios sería nuevamente como alguien que está manejando una marioneta desde arriba y que no está dejando la oportunidad a que el hombre tome una decisión. Entonces el que se salva porque Dios lo va a salvar, pero también el que se pierde se va a perder porque Dios lo va a perder. ¿Y quién lo va a resistir? ¿Ok? Entonces es un punto necesario para compaginar el resto de la predestinación. ¿Qué textos se utilizan? Juan 6:37. Vamos a ver aquí 4 textos en los cuales se basan para este punto. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuál es aquí la base? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, Dios es soberano y todo lo que el Padre dé, va a llegar forzosamente a Él. Y cuando llegue, yo lo voy a recibir. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dando a entender nuevamente que si el Padre le trae, va a llegar necesariamente, porque Dios es soberano. Hechos 13:48 es un texto que lo hemos visto en 3 de los puntos ya. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, aquí el fundamento es nuevamente, creyeron porque estaban ordenados y creyeron porque la gracia con la cual Dios los atrajo era irresistible para sus propias vidas. Y Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce. Si ya ves, Dios lo produce en ti. Nada más aquí hay que acotar, y es muy importante, que en este texto Dios le está hablando a los cristianos de Filipos. No le está hablando a la gente inconversa, y sabemos que la obra del Espíritu en una persona convertida efectivamente te lleva. Hay un impulso del Espíritu, hay una gracia, y esa gracia de Dios te empuja por medio del Espíritu que mora en ti a lo bueno, te lleva a lo recto. Pero según el calvinismo, cuando el Espíritu te empuja a lo bueno, no lo puedes negar ya, porque es irresistible.
Pero ¿qué pasa entonces cuando alguien siendo cristiano hace lo que es malo? ¿Verdad? Es una pregunta que vamos a responder y que nos va a llevar al quinto punto necesariamente. Ok. Bueno, es otro punto que contradice el carácter de Dios revelado en la Escritura. Pues sería alguien arbitrario, que no espera sino que irrumpe, que toma sin pedir y sobre todo que nuevamente hace acepción al salvar a unos y no dar la opción a otros. Bien por los que salva, pero ¿qué decir de los que se perderán? Y una pregunta que decía hace un rato, ¿no? ¿Qué tal que tu hijo, tu hija fuera no elegido? Dirías, amén, tú lo decidiste, Señor, y pues mi hijo se va a perder, o mi esposa se va a perder, o no sé, alguien que tú quieras se va a perder, y bueno, pues ni hablar, o sea, no fue elegido, es la voluntad de Dios, punto. Tenemos que aceptarla como tal y no hay problema. Sea Dios vuestro culto racional, dice la Escritura. Esto no tendría una racionalidad, ni honraría el carácter de Dios, ni dejaría ver el amor como tal en él. Génesis 18, versos 17 al 19. ¿Qué dice la Biblia al respecto de estos puntos? Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa que guardaran el camino de Jehová, ¿sí? Dios da una gracia para que la persona obedezca, pero también la persona toma la decisión. Y Dios en su presencia sabe que Abraham va a hacer precisamente eso. Abraham va a mandar, por eso yo voy a hacer con él mi pacto, por eso yo voy con él a convenir, y por esa causa entonces la gracia no es como tal irresistible. Vamos a mirar otros ejemplos. Juan 5, 39 y 40. Dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice este texto. Si la gracia es irresistible, no podría el hombre resistir el que la Escritura le guíe, y más aquí que está hablando a los judíos, que eran personas estudiosas de la Escritura. Sin embargo, aunque tenían el testimonio revelado de lo que era Cristo como tal, Cristo les acusa y les responsabiliza diciendo, no queréis venir a mí. O sea, la persona estaba resistiendo la gracia como tal de Dios para que fueran salvos. Hechos 7:51. Duros de cerviz, sabemos la predicación de Esteban delante de los judíos, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El texto habla de una resistencia al Espíritu, personas que tenían un testimonio porque conocían la Escritura, mas sin embargo no habían recibido a Cristo como el Mesías, no le habían aceptado, antes lo crucificaron. La Biblia habla de una resistencia a la voluntad de Dios. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, no quisiste. Dios quería, estaba dispuesto, hizo lo posible, mandaron los profetas desde temprano, dice la Escritura, y sin cesar, dice en Isaías. Mas sin embargo, no quisieron. Y sabemos que este lamento después habla acerca, vuestra casa os es dejada desierta, profetizando la futura destrucción de Jerusalén como tal. Proverbios 29:1, otro texto más. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz. Hay una gracia, ¿por qué? Hay una reprensión de parte de Dios. Creo que este texto puede aplicarse muy bien en el punto número 2, a lo que hablábamos de Faraón, de por qué es endurecido. Fue reprendido, recibió señales, recibió testimonial de parte de Dios. Sin embargo, después de ser reprendido, endureció la cerviz. Algunos son reprendidos para vida, dice la Escritura. La reprensión les sirve para ser humillados y para corregir. Pero en este caso la persona, la reprensión sirvió para que se endureciera. Entonces viene el juicio, de repente será quebrantado, no habrá para él medicina. Juan 12:48, otro texto más.
El que me rechaza y no recibe mis palabras. Si lo rechaza es porque tuvo la opción de aceptarlo. De otra manera no podría imputarle por qué lo rechazas si nunca pudiste aceptarlo. Y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Como dice la Escritura, levanté todos los días mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué levantó las manos si no podrían tomar el llamado? ¿Para qué responsabilizarles de una decisión si no estaban en la capacidad de tomarla? Únicamente diciendo que hay una gracia irresistible, es que podrían pensar que el hombre es salvado porque Dios produce el querer como el hacer, pero que el hombre no tiene parte. Definitivamente el hombre tiene parte y Dios también tiene parte. Hay una convivencia total en esos dos aspectos. No se puede quitar una, no se puede quitar la otra. Apocalipsis 3:20, texto que les comentaba en el punto antepasado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, fíjense que son dos condicionantes. Número uno, Dios está llamando. Y aquí es muy importante porque además este texto está dirigido a personas cristianas. No es un texto de evangelismo, es un texto para la iglesia. La gente que estaba en esta iglesia ya habían en muchos casos echado a Dios de sus vidas. Y dice Cristo, yo estoy a la puerta, o sea, está afuera, estoy llamando. Si alguno oye mi voz, número uno, y ya vimos que cuando dice la Biblia que si alguno oye, no habla que algunos no pueden oír, habla de la disposición del corazón. Y luego dice, y abre la puerta, lo que implica la aceptación de que entre el soberano, el Señor a tu vida. Dice entonces, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, hablando de una amistad y de una convivencia íntima como tal. Pero ¿qué pasa si no abre la puerta? Todos sabemos la advertencia que está después en Apocalipsis. Si fuera irresistible, ¿para qué llamar? Mejor entrar con autoridad a tomar lo que es mío. Porque si Dios salvó, ahorita veremos en el quinto punto, si el Padre no arrebata nada de lo que ha dado, y si son salvos, pues no deberían poderse perder. Entonces, ¿para qué advertir? Como tal el punto de que si alguno oye mi voz y me abre. Y vamos a ver el quinto punto. Este punto también es largo. Es un punto que incluso se ha predicado mucho en los días domingos también. Bueno, por lo menos yo lo he abordado varias veces. Es la P del tulipán y es la perseverancia de los santos. Tal vez no lo conozcan de esta forma, pero tal vez sí lo conozcan como salvo siempre salvo. Eso sí lo han escuchado. Bueno, este es el punto, teológicamente así es conocido en el sistema teológico calvinista como tal. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Postula que la persona que ha sido llamada por el Espíritu Santo y que por ello es un verdadero creyente, nunca podrá abandonar la fe. Pretende ser resultado de la inmutabilidad del carácter de Dios y de su omnipotencia, que al proponerse desde antes de la fundación del mundo tener misericordia para con una persona, Él realizará su propósito sin falta. Por lo tanto, un verdadero creyente no puede caer de la gracia, no puede perder la salvación. Este quinto punto, hermanos, es la consecuencia lógica de los otros cuatro. Si Dios es soberano, si Dios es todopoderoso, si Dios siempre logra lo que Él quiere y Él salvó a unos y los predestinó, sería admitir un fracaso para Dios, tomándolo así, siendo consecuente con el sistema calvinista, si alguien se perdiera. Como Dios no puede fracasar, entonces nadie puede perder la salvación. Ahora, ¿cómo manejan este punto los calvinistas? Lo manejan de la siguiente forma. Bueno, es que Dios sabe cuántas personas van a ser salvas y en eso estamos totalmente de acuerdo. Dios sabe perfectamente quiénes van a ser salvos. El desacuerdo estriba en que la posibilidad de que una persona salva jamás pueda caer de la gracia en esta vida como tal. A que una persona, una vez que es salva, jamás no existe la posibilidad de que pueda perder. Puede haber una caída, puede haber circunstancias en su vida, puede haber tribulaciones, pero nunca un retroceder de la fe. Ahora, aquí históricamente hay un problema muy importante, hermanos. Por ejemplo, hubo personas como Wesley y como Whitefield que aunque creían y tenían posturas divergentes al respecto, sin embargo, nunca tuvieron un problema al respecto de esto, aunque sí en otros puntos del calvinismo, porque ellos tenían un acuerdo sobre quién era una persona salva. No tenían ninguna duda. ¿Por qué Whitefield creía que la salvación no se perdía, que él era calvinista? Porque la persona vivía en santidad y por eso nunca se iba a apartar de Dios, porque estaba en la santidad de Dios. ¿Y por qué Wesley creía que la persona salva podía perderse?
pero que la gracia era suficiente para guardarlo porque vivía en santidad. Es decir, aunque ellos tenían diferencias doctrinales, sin embargo, estaban de acuerdo totalmente en quién es una persona convertida y buscaban siempre las evidencias escriturales. Hoy en día esto no es así. Hoy en día sabemos que las personas, por hacer una profesión de fe, por aceptar a Cristo, por asistir regularmente a una reunión, por diezmar, es más, por a veces servir quizás o hacer alguna labor dentro de la iglesia, ya se les considera como cristianas. Y esto hablo a nivel del cristianismo en el mundo como tal. Es decir, hoy tenemos una disparidad muy grande que en aquel tiempo no existía. Por eso en aquel tiempo las personas que tenían posturas divergentes teológicas al respecto de esto no tenían mayor problema. Es más, muchos de ustedes han leído libros de Spurgeon, que es calvinista. Han leído libros de Juan Bunyan, que también es calvinista. Yo también los he leído y me han bendecido muchísimo, hermanos. Y me sigue bendiciendo, porque sigo leyendo a estos autores todavía, ¿sí? ¿Por qué hoy en día hay un riesgo en esto? Porque hoy no hay un acuerdo sobre qué es la salvación. Los calvinistas, específicamente en la iglesia presbiteriana, la salvación es como una postura, es como una posición. Eso se le llama ser salvo posicionalmente. O sea, yo vivo en la carne, pero posicionalmente en cuanto a Cristo, Cristo imputó su justicia en mí. Entonces manejan que la salvación es como un papel. Yo tengo un papel que dice que soy salvo porque Cristo, dice la Escritura, que murió por mí en la cruz, y como yo acepté ese sacrificio en la cruz, yo ya soy salvo. No me preguntes cómo vivo, no me preguntes qué hago, no me preguntes cómo es mi testimonio. Yo tengo mi salvación asegurada en Cristo y tú no me la puedes quitar, porque lo que tú me digas viene del diablo para hacerme dudar de mi salvación. ¿Qué pasa hoy en día, hermanos? Todos lo sabemos. Estamos llenos de malos testimonios porque no tenemos un acuerdo sobre qué es la salvación. Ok. Hasta el siglo XIX y todavía parte del XX, muy al comienzo, había un acuerdo sobre lo que es la salvación. Hoy en día no hay un acuerdo sobre qué es la salvación. Cada quien maneja estándares que, por cierto, no son los bíblicos. Se manejan estándares a veces según la postura teológica del movimiento en la que se esté, a veces según la preferencia del pastor o según el sentir que tenga la propia congregación, o simplemente porque la comunidad los acepte como cristianos. Entonces, esta postura es peligrosa más que por lo teológico en la práctica, hermanos, por lo que acarrea en la práctica en personas que no son convertidas y que lamentablemente utilizan esto, que en los puntos, como comenté hace un rato, de un Whitefield, de un Wesley, no traían un conflicto como hoy, porque había un acuerdo sobre quién era salvo, y tanto Wesley como Whitefield sabían quién era convertido y quién no era convertido, y no era en base a lo que dijeran, era en base a su testimonio. Hoy en día no es así. Entonces, por eso este punto tenemos que mirarlo con mucha atención y tenemos que saber muy bien, porque yo sí he platicado con muchas personas, he tenido varios debates de días, de estar por chats, hablando, platicando, consejerías con personas que son calvinistas, algunos incluso ministros como tal, y conozco bien la manera de pensar y hasta dónde llegan las ideas y las pretensiones de una persona que, sin ser cristiana, lamentablemente abraza una postura y que no se mueve de ahí y lo toma como una seguridad para su salvación, aunque su testimonio y su vida diste mucho de lo que la Escritura menciona para alguien que es cristiano. Ese es el peligro real que encierra esta doctrina finalmente, que además al tomarla tienes que abrazar las demás, porque no podrías abrazar este punto sin abrazar otros. Esos que son calvinistas de un punto, de 2 puntos, de 3 puntos, son incongruentes. Cualquiera de los puntos que falte automáticamente echa en tierra a los demás. No puedes tomar algunos. Algunos lo han tomado así porque se han dado cuenta que las consecuencias a que te lleva uno de ellos pueden ser a veces aberrantes. Dicen, no, yo no creo en esto, pero sí creo en lo otro. Sí creo en este punto, pero este no lo acepto del todo porque creo que Dios no esto, creo que Dios sí aquello. Es difícil encontrar hoy mismo calvinistas ortodoxos como tal, pero esta es la doctrina y tenemos que conocerla, porque es lo que teológicamente se enseña y es lo que ustedes pueden encontrar en un manual de teología de cualquier iglesia que tenga y que maneje el calvinismo. Vamos a mirar en qué se basan. 3 textos específicamente, que son los más fuertes, porque los demás parecen apoyar lo contrario, lejos de apoyar el punto. Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si tomamos en cuenta el libre albedrío, esto es muy sencillo, sí es la voluntad del Padre, pero lamentablemente no siempre se cumple la voluntad del Padre, porque si no, ¿por qué Cristo enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad.
Si se hiciera siempre la voluntad, ¿para qué pedirlo? La verdad es que no se hace siempre la voluntad de Dios. Aún en su pueblo, hermanos, hay eventos en la historia del pueblo de Israel que nos muestran que la voluntad de Dios no siempre se realizaba. Un ejemplo que me acuerdo ahorita, dice la Escritura que el pueblo de Israel iba a estar ¿cuántos años esclavo en Egipto, hermanos? ¿Se acuerdan? 400 años. Ahora, ¿cuántos años estuvieron esclavos en Egipto, hermanos, realmente? 430. ¿Qué pasó? O sea, Dios dijo mediante un profeta que iban a estar 400, pero la verdad es que estuvieron 430. ¿Por qué hubo un retraso? Dios cumplió su voluntad finalmente porque los sacó libres, pero no fue el tiempo que Dios dio. Cuando iban de camino de Egipto hacia la tierra prometida, todos recordamos la murmuración de María y Aarón, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que estuvo el pueblo 7 días, ¿no? En el desierto más. Yo pregunto, ¿estaba en el plan de Dios? ¿Él quiso que estuvieran esos 7 días parados por causa del pecado de Aarón y de María? Yo creo que no, porque Dios no puede decretar el pecado. La decisión de ellos alargó el tiempo que tuvieron que estar allí. ¿Quería Dios que todo el pueblo de Israel se perdiera en el desierto? ¿Quedaran postrados? Pienso que no, hermanos, porque no es compatible con la voluntad de Dios, con el amor de Dios a su pueblo. ¿Por qué el pueblo entonces quedó postrado en el desierto? Por su propia decisión. Entonces, es la voluntad del Padre que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Y yo digo amén. Yo creo que es la voluntad de Dios, que no se pierda nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, hermanos. Sin embargo, el hombre toma también decisiones. Vamos a estar viendo eso y cómo Dios actúa cuando el hombre toma decisiones. Juan 10, 27 al 29 es de los textos más fuertes que se usan para sustentar el que la salvación no se pierde. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si lo ves con la mentalidad calvinista, dices, no, pues sí. O sea, ¿quién se le va a poner enfrente a Dios para quitarle una oveja? ¿No? Y es cierto, yo también estoy de acuerdo con ello, pero falta una cosa que no se ha considerado. Yo siempre he creído, Cristo nunca nos suelta de la mano. Nosotros nos soltamos de la mano de Cristo. Satanás no puede arrebatarle a Dios un alma, salvo que el hombre se mete en territorio de Satanás, él adquiere autoridad sobre su vida y entonces la persona pueda caer por su decisión. En Cristo hay la gracia, como dice en Judas, para presentarnos delante de su gloria con gran alegría sin mancha. Aquel que es poderoso, ¿no? Para presentaros delante de su gloria con gran alegría, sin caída, dice la Escritura. Yo creo que Dios es suficiente para eso, hermanos. En su gracia hay todo lo suficiente. Lamentablemente están también nuestras decisiones. Y puede ser que para uno se alcance eso como tal, y es real y es la voluntad de Dios, pero también Dios respeta nuestras decisiones. Y eso va acorde con el que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si Dios tiene libre albedrío, también nosotros nos creó con un libre albedrío como tal. Si no, ¿para qué puso entonces el árbol en el huerto de Edén si no habría libre albedrío? O sea, sería una incongruencia. Sería como un juego cruel nuevamente, ¿no? Ya decreté el pecado, voy a poner a Adán, va a pecar porque yo lo puse allí, y si fue porque Dios lo decidió, pues otra vez seríamos como títeres en medio de un juego brutal de ajedrez donde las almas se pierden eternamente. Y lamentablemente ya está decidido el juego de antemano, ya están las movidas escritas, solamente hay que cumplirlas. Eso dejaría al hombre decir, bueno, pues, entonces, ¿qué papel juego yo? Soy una marioneta en el universo de Dios solamente. No tendría el hombre un libre albedrío. ¿Ok? Otro punto importante de Juan 10, 27 es que ¿quiénes son las ovejas de Cristo? Y yo estoy de acuerdo que una persona que es oveja, pues siempre está oyendo a Cristo. Una persona que es oveja siempre va a oír su voz, siempre va a estar atrás del pastor, y si permanece ahí nunca se va a perder, estoy de acuerdo. Aquí está hablando acerca del poder del Padre ante el embate externo, hablando de Dios y aquel que quiere arrebatar de la mano de Dios. Y ahí estoy de acuerdo, yo que nadie le puede arrebatar de la mano a Dios, pero puesto que el hombre tiene libre albedrío, aquí está incluido la decisión que yo tome también al respecto. ¿Sí entendemos? Entonces, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. Y yo digo, amén, nadie las puede arrebatar, pero la oveja sí puede tomar una mala decisión y salirse de ese redil. Y por eso Jesús dio también la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? ¿Era oveja o no era oveja? Pues sí, es la oveja perdida. ¿Y por qué estaba perdida? Pues tomó una mala decisión y se salió del redil. Y ahí fue Cristo a buscarla, ¿verdad?
y la encontró y la tomó en sus brazos. Todos sabemos la parábola como tal. Otro texto más, Salmo 89, versículos 30 al 33. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, fíjense todo lo que dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. ¿Cómo lo interpretan quienes dicen que la salvación no se pierde? Mira, aquí dice, aunque deje su ley, aunque no ande en sus juicios, aunque profane sus estatutos y aunque no guarde sus mandamientos, sí, Dios me va a castigar, pero no va a quitar su misericordia de mí. Y ellos interpretan que Dios no va a quitar su misericordia como que Dios nunca te va a quitar la salvación, así lo comenta. Ok, esto simplemente es un texto descontextualizado. Vamos a acabar de leer verso 34 al 36 para ver de quién habla. Es un punto sencillo de interpretación bíblica, pero es muy fuerte porque se utiliza mucho, hermanos, para justificar que la salvación no se pierde. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré. ¿A quién? A David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Dios dio esta promesa respecto a un pacto. ¿Cuál? El que había hecho con David. ¿Y qué pacto fue el que hizo con David? El pacto con David, si ustedes se acuerdan, fue que por toda la eternidad habría un descendiente de David en el trono de Israel. Y esa promesa ha sido cumplida. Jesucristo, el hijo de David, está hoy sentado en el trono delante del Padre. Es el rey de Israel como tal y está sentado por la eternidad en ese trono. Dios no borró su promesa. Dios no la incumplió. Entonces no es un permiso para pecar porque Dios no va a quitar su misericordia. Digo, porque aún naturalmente, hermanos, vean todo lo que pasó con David después de que cometió el pecado que cometió. Vean todo lo que pasó con sus hijos. Vean cómo acabó su familia también, cómo su reinado estuvo lleno de violencia. Y ciertamente nunca faltó quien se sentara en su trono. Ese fue el pacto como tal. Dios no quitó su misericordia de David. Sin embargo, sí hubo una consecuencia muy grave y la promesa no aplica a aquellas personas que no son David, porque habla de un pacto específicamente que está hablando y no habla de que la salvación también no se pueda perder. Específicamente estos textos son los más fuertes que yo me he topado con las personas con las que he platicado al respecto, que buscan justificar el punto de que la salvación no se pierde. Ahora, la creencia de salvo siempre salvo tiene dos pilares específicamente. Cualquiera de ellos que se derribe hace que caiga por sí mismo el punto. La primera es la predestinación por decreto, ¿sí? Que ya la vimos y ya entendimos que esa predestinación griega, fatalista, arbitraria, no es bíblica como tal. Y el segundo punto es el pacto, que es precisamente el texto que utilizan del Salmo 89, y dicen que Dios no puede romper un pacto. O sea, que el hombre sí lo puede romper, pero Dios no. Sí, o sea, el hombre sí dice, porque si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nomás que esa parte tiene dos vertientes. Dios es fiel para cumplir sus bendiciones, pero también para cumplir sus juicios. No solamente es fiel para bendecir, también es fiel para dar el pago al que le corresponde. Eso es la justicia de Dios. Dar lo que le corresponde a cada uno. ¿Está Dios obligado a guardar un pacto? Es un punto muy importante, hermanos, porque este texto nos va a dejar mirar en la práctica y en los hechos que Dios puede hacer pactos, pero también los puede romper. Y Él lo juró. Vamos a mirar. 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, está hablándole a Elí, Dios está asegurando, está aseverando, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Perpetuamente. Así como le dijo a David. Mas ahora ha dicho Jehová, sí, yo dije en aquel entonces, pero ahora en vista de tus hechos, en vista de tu actuar, ahora yo digo, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Todos sabemos que el pacto con Elí era que la casa de Leví iba a estar perpetuamente sirviendo en la casa de Dios, en el tabernáculo. Eso fue lo que dijo Dios, pero Dios quebró su pacto. Sí, yo había dicho, sí, yo lo dije, pero un pacto tiene condicionantes también, hermanos, ¿sí?
Elí rompió el pacto por su pecado, se ensoberbeció, se obstinó en su pecado, no hizo lo que tuvo que hacer para honrar el ministerio como él lo tenía, y dice la Escritura que entonces Dios también rompió el pacto con él, y a partir de ahí, dice la Biblia que así Dios cumplió las palabras que le dijo a Elí, de quitar a su descendencia para que no estuviera en la casa de Dios, y dejaron de servir desde ahí en adelante dentro de la casa de Dios. La Escritura muestra claramente que es posible que una persona que es salva con evidencias bíblicas puede perderse eternamente. El calvinista, cuando ve que hay una persona en la Biblia que se pierde y que parece ser salvo, así lo dicen, es que realmente no era salvo, por eso se perdió. Bueno, ¿y qué hay de aquellos que el Espíritu mismo testifica que eran salvos y que se perdieron? ¿Cómo está ahí entonces? Vamos a ver. Obvio que si esto es posible, solo puede serlo por el libre albedrío del hombre, lo cual implica negar el punto primero de los 5 del calvinismo. Sí, porque si Dios tiene la voluntad de que no se pierda, pero se pierde, solamente puede ser en el uso del libre albedrío del hombre. De otra manera no podría ser posible que alguien se perdiera. Veamos algunos de los textos más importantes al respecto. Hay muchos más, solamente elegí los más representativos. Hebreos 10, 26 al 31, porque son textos que claramente muestran un estado de salvación en la persona que después muestra como perdida o como condenada. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este texto se refiere a lo que conocemos como la apostasía, hermanos, como tal. Vamos a seguir leyendo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, fíjense aquí, en la cual fue santificado? Al hablar de sangre del pacto en la cual fue santificado, habla de alguien que tuvo que entrar dentro del pacto, porque la santificación implicaba el rociamiento de la sangre, se acordarán del Antiguo Testamento, y hablaba del pacto de Dios con el pueblo, y sabemos que ese rociamiento de la sangre es un tipo de Cristo muriendo en la cruz. E hiciera frente al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sabemos que la apostasía no es el hecho de cometer un pecado, ¿sí?, o aún de practicar un pecado, porque la Biblia habla en 1 Corintios 5 de algunas personas que llamándose hermanos fueren tal cosa, y habla de una disciplina como tal. Habla, hermanos, de un estado en el cual una persona se vuelve atrás del camino de Cristo. No habla de un pecado, de alguien que se vuelve atrás definitivamente. ¿Qué tanto tiene que pasar para que esto ocurra? No lo sé, pero así como pasó con Elí en algún momento, Dios llega a un punto en el cual deja de contender con el hombre. ¿Por qué? Porque Él conoce todo, en la omnisciencia de Dios. Y Él sabe en qué punto una persona puede caer en esto. Y no es algo que fácilmente se pueda llegar. Es algo, para que me entiendan, algo así como la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Que no es que tengas un mal pensamiento contra el Espíritu, no es eso, hermanos. Habla de algo mucho más grave y profundo, y que requiere además un conocimiento amplio de la Escritura y una luz muy grande para llegar a cometerlo y practicarlo e incurrir en la falta. Hebreos 6 es otro texto más. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, número 1, o sea, tuvieron luz para entender el Evangelio; 2, gustaron del don celestial. El don celestial es una palabra para hablar de la salvación, el don, el regalo. Y 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Dice Romanos 8 que ninguno que no tenga el Espíritu Santo es de Cristo. Si fueron partícipes del Espíritu, forzosamente tenían que ser de Cristo, no podían no serlo. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios. Y 4 punto, hermanos, los poderes del siglo venidero. Algunos dicen aquí que los poderes del siglo venidero habla de las facultades o de los dones espirituales de los milagros. Yo pienso, es una percepción particular mía, que habla de la vida en santidad en un mundo lleno de pecado, que habla de la gracia de Dios para poder mantenerse viviendo bajo la gracia de Cristo en un mundo que está lleno de pecado. Habla de esos poderes, el poder, la gracia de Dios actuando en la vida del hombre, pudiendo vivir conforme a la voluntad de Cristo en medio de una generación incrédula y perversa. 6, y recayeron, sean otra vez. ¿Otra vez qué implica? Que ya lo fueron una vez, por eso es otra vez renovados para arrepentimiento. Y la última parte completa y cierra el círculo:
crucificando de nuevo. ¿Por qué de nuevo? Porque ya el sacrificio de Cristo fue válido para la persona. Eso implicaría crucificar de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponerle a vituperio. Es nuevamente una alusión a la apostasía como tal, y repito, requiere brincarse muchas trancas, requiere incurrir en muchas cosas, requiere hacer muchas cosas, hermanos, para llegar a un estado semejante, donde una persona con luz de salvación incurra en estos puntos y llene la medida de esta persona que pierde. Lo importante que estamos viendo ahorita aquí es que es una persona cristiana, es una persona que tiene las evidencias bíblicas de ser salvo, nacido de nuevo, vivir bajo la gracia, y en un momento de su vida es imposible que sea renovado porque implicaría volver a crucificar al Hijo de Dios para sí. Algunos lo llamarían el pecado imperdonable, ¿verdad? Hay varias alusiones entre algunos estudiosos. Lo importante aquí, y el punto que estamos ahorita estudiando, es que son personas que, siendo salvas conforme a lo que la Biblia enseña, en un momento de su vida se pierden o caen de la gracia. Otro texto más, 2 de Pedro 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. El Señor los rescató, sí. ¿Qué van a hacer? Lo van a negar, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué dice la Escritura? Si alguno me negare, yo también le negaré delante del Padre. Habla de una negación, literalmente, puede ser en hechos, puede ser en otros aspectos, habla de una negación, y son personas que estaban en la gracia porque fueron rescatados por el Señor. Verso 14 y 15. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Aquí vemos, y esto compagina perfectamente con lo que leímos de Romanos 3, 12, donde decía, todos se desviaron, ¿sí? Habla de que la persona se puede desviar, y aquí habla de una persona que, siendo cristiana, dice, ha dejado el camino recto y se han extraviado, y además explica cómo, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sabemos cuál fue el camino de Balaam? Alguien que por un beneficio económico, por un beneficio moral, escogió utilizar lo que tenía de parte de Dios para maldecir a un pueblo que vivía en santidad en ese momento. Verso 20 al 22 de este mismo capítulo de 2 de Pedro 2. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, volvieron al estado que tenían anteriormente como tal. Eran personas que estaban predicando, que tenían luz, que habían escapado de la contaminación del mundo y que tenían la claridad para entender quién era Dios, pero que en algún momento se desviaron, siguiendo varios puntos que aquí está mencionando de los falsos maestros. Siguiente texto, 1 Corintios 8, del 9 al 11. También este texto es muy importante, claramente nos deja ver el mismo punto con mucha sencillez. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, ¿se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? Aquí están todos los elementos. Número 1, se va a perder. O sea, eso es claro. 2, es un hermano. Y si alguien dijera, no, es que realmente no era cristiano, por quien Cristo murió. Y aún tomando la postura calvinista, si Cristo dice aquí la Escritura que murió por él, es porque era elegido, que solamente Cristo murió por los elegidos. Bueno, Cristo murió por él y se va a perder por causa del tropiezo de un tercero. Eso compagina perfectamente con Mateo 18, que dice, no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda ninguno de estos pequeñitos,
¿sí? Pequeñito hablaba de los hijos como tal. Dios no quiere que se pierdan. Si no se podrían perder, ¿para qué nos advierte? ¿Para qué nos alerta? ¿Para qué nos dice que si tropiezas a uno sería mejor que te colgaras una piedra de molino al cuello? ¿Para qué? Si de todo modo no se va a perder. No habría posibilidad de tropiezo. Y finalmente, aun si fuera tropiezo, no podría haber perdición, porque la salvación está segura por la perseverancia de los santos. Otro texto más, hermanos, muy importante, de Mateo 18, verso 31 al 35. Es la parábola de los dos deudores y también contiene todos los elementos que acabamos de mencionar. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, primer elemento, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Esta persona, Dios le había perdonado una deuda de 10,000 talentos, hermanos. Un talento, para que se acuerden, eran 34 kilos de oro. Un talento. Esto le debía 10,000. Obviamente es una cantidad imaginaria, eso no existe. ¿Qué nos transmite la parábola? Son tus pecados que no puedes pagar. Es tu deuda tan grande que no tienes tu capacidad ni aún de entender lo que debes, ni sabes lo que le debes a Dios. Bueno, ¿Dios le perdonó a este hombre su deuda? ¿Sí o no? Sí, se la perdonó. Y él se lo recalca: yo te perdoné. Ok, verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Qué óvole? ¿No que Dios no puede negarse a sí mismo? ¿No que si yo soy infiel, Él permanece fiel? ¿Cómo compagino ese texto entonces? Es muy sencillo, hermanos. Es muy simple. La parábola nos está mostrando una situación muy clara. Una persona tiene una salvación. Y aunque la salvación es por gracia y no puede pagarse, sí Dios nos condiciona la deuda que nos perdonó a vivir en un espíritu de perdón. ¿Qué dice Mateo 6 en el Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Cristo enseñó a orar así, hermanos. ¿Por qué? Quería que se nos quedara bien claro. Si yo te perdoné a ti tanto, tú debes perdonar lo poco que los hombres hagan contra ti. Te hagan lo que te hagan, nunca se comparará a lo que yo te perdoné a ti. Si tú dejas de perdonar a tu prójimo, me vas a volver a pagar todo lo que me debías. Si guardas amargura, si guardas rencor, si te amargas contra alguien y no lo perdonas, nos vamos a ver tú y yo. Y te va a decir Dios: toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué tú no perdonaste a tu hermano? ¿Por qué no lo perdonaste? ¿Por qué no tuviste la misma actitud que yo tuve? ¿Por qué no tuviste el mismo sentir que yo tuve contigo? Porque la amargura es opresa en tu corazón. ¿Ahora me vas a pagar todo? Pero Señor, tú no quitas la salvación. No, yo no te la quité, tú la perdiste. Tú no te juzgaste digno porque no quisiste sujetarte a mi dominio, a mi señorío. Vamos a continuar leyendo, verso 35. Así también, por si quedaba duda de la parábola, porque aquí está la aplicación. En el verso 34 acaba la parábola, en el verso 35 está la aplicación de la parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, salvación se puede perder. La deuda perdonada y cancelada se puede volver a cargar si nosotros incurrimos, porque la parábola fue dicha precisamente para los discípulos. Esta parábola específicamente va dada a ellos como tal. Mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Además te dice cómo debes perdonar cada uno a su hermano sus ofensas. Siguiente texto, Apocalipsis 3, versículos 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Verso 6. El que venciere, el corolario del mensaje a Sardis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Para qué dice eso si Dios nunca borra el nombre del libro de la vida? Sería una amenaza en vano. Bueno, no borraré es porque había la posibilidad de borrarlo. Dicen por ahí que Dios no tiene goma. No, arranca el pedazo de la hoja entonces. ¿Cómo lo quieres ver? No borraré su nombre del libro. Es una advertencia, hermanos. ¿Sí? Todos sabemos que el libro de la vida es aquel libro en el cual Dios
tiene escritos los nombres de aquellos que son salvos por la fe. Aquí habla una advertencia de no borrar, y si esto no fuera una posibilidad, pues está de más que lo digas. Está de más que lo diga, no tendría ninguna razón. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea estos, algunos apostatarán de la fe. Apostatar, hermanos, significa abandonar el camino, desviarse, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y nos da la razón, son personas que escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es muy importante. Oyeron algo que les hizo apartarse de la sincera fidelidad a Cristo. Decidieron creerlo también. Quizá no fueron a la Biblia, quizá no fundamentaron en la Escritura sus creencias y se perdieron. Y van a apostatar de la fe. No pueden apostatar si no están en ella, definitivamente. Siguiente texto, 1 Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, ¿para qué te preocupas si la salvación no se pierde? Pablo se estaba preocupado. No sea que yo mismo venga a ser eliminado. Y de tal forma por eso corro, porque sé que si mi cuerpo no lo golpeo y lo pongo en servidumbre, estoy corriendo este riesgo. Y aunque yo fui heraldo, los heraldos eran los que anunciaban en las plazas los decretos reales, hermanos. Y él anunció el decreto del rey. Y por su palabra muchos fueron salvos. No por él, por Dios, que a través de su palabra lo utilizó para que pudieran creer en Cristo. Dice, pero si yo no corro de esta forma, yo mismo puedo venir a ser eliminado. Pablo tenía eso en mente. Por eso decía el mismo Pablo más adelante, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Pues, ¿cuál terror habría en Dios si finalmente te salva? Te salvaste, y si no te salva, pues es porque no te podría salvar. Pues, ¿cuál terror habría entonces? ¿De qué? ¿Para qué o por qué? Gálatas 5, versos 2 al 4. Otro texto más que muestra lo mismo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Los Gálatas, hermanos, eran una iglesia cristiana. No eran judíos inconversos, eran una iglesia cristiana que estaban abrazando nuevamente el sistema de justificación por las obras. Y Pablo les advierte, si ustedes se circuncidan, van a tener que guardar toda la ley entonces, porque están tomando su justificación no por Cristo que murió en la cruz, sino por lo que ustedes están haciendo. ¿Qué les dice al final? De Cristo se desligaron. No dice que Cristo los desligó. ¿Quiénes se desligaron? Ellos, por acceder a un sistema diferente de justificarse a sí mismos. Dice, de la gracia habéis caído. Según el calvinismo no se puede caer de la gracia. Según la Biblia sí se puede caer. Y Dios te advierte, ten cuidado. Romanos 11, 12 al 21. El calvinismo usa mucho Romanos 9 para hablar de la predestinación y de los decretos y de la elección incondicional, pero más adelante Dios mismo parece echar por tierra lo que Romanos 9 hablaba. Fíjese, y si su transgresión es la riqueza del mundo, hablando del pueblo judío, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y a hacer salvos a algunos de ellos. Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas. ¿Qué es desgajar? Es quitar del tronco, eso es desgajar. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, se ha puesto en lugar de la rama natural, y has sido hecho participante de las raíces y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme.
Verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué pasó? Ramas naturales, escogidas, elegidas, pueblo de Dios, elección. Obviamente habla del pueblo como dispensación en un punto de la historia para poder aceptarnos a nosotros. Porque sabemos que hubo tiempos que el pueblo de Israel vivió en santidad como tal y tenía y vivía bajo la gracia. Verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, y condiciona, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Porque Dios no hace acepción, hermanos. Este texto es muy importante, hermanos, porque nos habla acerca de cómo, aunque Dios desgaja a su pueblo como tal, como rama, e injerta a los gentiles que somos nosotros en el olivo, sin embargo, Él condiciona la permanencia en esa vid a que nosotros también continuemos confiando, creyendo y viviendo de tal forma que honremos su nombre. Y Él nos da la gracia para hacerlo también. Ezequiel 18, 23 al 28, otro texto más importante. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia, fíjense, habla del justo, y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Un calvinista diría, pues sí, porque si es justo es porque Cristo imputó su justicia en él y no puede caer. Dios dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Verso 25. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. ¿Es un justo? Es una persona que vivía conforme a la ley, es una persona que estaba cumpliendo, pero en un momento de su vida se apartó de su justicia y cometió maldad. No dice el texto que lo va a mantener porque era elegido, porque si no era elegido, entonces ¿cómo era justo? Si el hombre es totalmente inhábil, no podría hacer obras justas, no tiene la capacidad de hacerlo. Pero Dios dice, este era un justo, se apartó y por la injusticia que hizo, por ello va a morir como tal. La salvación puede perderse, es lo que la Escritura enseña. Otro texto más, Éxodo 32, 31, texto que les decía hace un rato. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Un calvinista le diría, Moisés, ¿no conoces la Escritura? ¿No sabes que Dios no rae a nadie de su libro? ¿Por qué le pides eso a Dios? Pero Dios le respondió, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Moisés pide que sea raído, o sea que él tenía conocimiento de ese libro, sino porque lo pide, ¿verdad? Ráeme de tu libro. Esto nos muestra el corazón de un intercesor. Si es posible, pongo mi vida por el pueblo y mejor quítame a mí, pero que ellos tengan tu bendición. Si no, al que peque contra mí, ese lo voy a raer yo de mi libro. Ok. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Todos sabemos que habla de Satanás. Dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sabemos que en la Biblia hay vencedores y hay vencidos. No hay otro tipo de personas. Vencedores son aquellos que van a estar en aquel día en la presencia de Dios. Vencidos son aquellos que por circunstancias diversas no van a estar en aquel lugar. Y el texto nos habla de los santos. Sabemos que la palabra santos en la Biblia es una manera de referirse a los justos, a los cristianos, a los redimidos por Cristo. ¿Ok? Satanás tiene la autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué pasó? No que nadie arrebataba las ovejas de su mano. ¿Cómo compaginamos esos dos textos? Muy sencillo. Satanás hace la guerra contra los santos, ellos pueden tomar elección. ¿Te mantienes pegado a Cristo?
nadie te arrebata de su mano. Jamás. Ni Satanás, ni la bestia, ni el falso profeta, ni nadie. Muévete de donde estás con Dios. Coquetea con el pecado. Empieza a irte al mundo. Empieza a descuidar la palabra. Empieza a descuidar tu comunión con Dios. ¿Te arrebató alguien de la mano de Dios? No. Tú ya estabas lejos de la mano de Dios. Y estando lejos del dominio de Cristo, Satanás tuvo autoridad para arrebatar a los santos. Sí eran santos. No estaba jugando Dios. Lo vio Juan, lo vio en visión y vio que esa bestia tendría esa autoridad de hacer semejante cosa, hermanos. Tenemos también varios casos de personajes en la Biblia. Bueno, está Saúl. Un día hablando con una persona calvinista, yo le hacía la pregunta, oye, entonces Saúl ¿era elegido o no era elegido? Porque fue rey de Israel, vino el Espíritu, etcétera. Dijo, no, sí fue elegido. Digo, entonces, ¿y qué pasó con Saúl cuando se suicida? ¿Dónde está Saúl? En el cielo. Digo, pero oye, ¿está rompiendo el mandamiento de no matarás? Además fue a consultar la divina, nunca se arrepintió. No, pero es que él fue elegido. Dios no falla en sus promesas. Digo, no, ten cuidado, porque estás haciendo a Dios ministro de pecado entonces. Está diciendo que Dios hace excepciones en su palabra. Y una persona que se suicida, que se mata, ¿verdad? Su propia decisión, pues está salva en el cielo. Allá tú, quieres creer eso. Ejemplos, Satanás. Digo, más que salvo, hermanos. Calvinistas a veces comentan de este punto, y cuando yo le comenté a esta persona, bueno, es que Satanás no era salvo, pero le digo, él era más que eso. Él estaba en la presencia misma de Dios. Los ángeles que cayeron junto con Satanás cayeron, ¿por qué? Por decreto de Dios. Dios los destinó a la perdición. Dios dijo, ustedes van a pecar. No, los ángeles también tienen un libre albedrío. Por eso sirven a Dios, porque saben que su reinado es justo, porque saben que como tal Dios es digno de ser obedecido. Y sabemos que lo es porque Dios es justo, porque es amor, por lo que ha hecho, y le obedecemos por decisión propia, no porque nos estén forzando. Es digno de obediencia, ¿ok? Satanás, los ángeles caídos, se perdieron, y se perdieron mucho más que cualquier salvo. Se perdieron de la misma presencia de Dios. Diríamos, apostataron, o cómo le podríamos llamar, no lo sé. El pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, ¿cuántas veces Moisés dijo en su intercesión, qué dirán los pueblos de ti, Señor, que no pudiste meter a este pueblo? ¿Y qué dice más adelante de Deuteronomio? La iniquidad no suya, es de sus hijos. No fue que Dios quisiera y no pudiera, fue que ellos tomaron sus decisiones y se quedaron postrados en el desierto. De los más de ellos, dice la Escritura, no se agradó Dios. No se agradó Dios. Saúl, ya comenté. Elí y sus hijos, sumo sacerdote en la casa de Dios. Ananías y Zafira, ¿eran salvos? ¿No eran salvos? Un calvinista diría no eran salvos. Bueno, están puestos también ahí, personas dentro de la iglesia. Judas Iscariote, dirán, es que estaba él predestinado para la destrucción. Creo que es un caso similar al de Faraón también, ¿sí? Tenía o no tendría la opción. Judas Iscariote echaba fuera demonios, hacía milagros, predicaba el evangelio, participó del apostolado conforme a Cristo también como tal. Tanto fue esta cuestión, el debate que hubo, que Juan Wesley, precisamente buscando llevar o hacer entender hasta dónde o hasta qué punto llegaba a creer la doctrina del calvinismo como tal, debate que tenía contra Whitefield en aquel momento, escribió una carta al diablo. Pues realmente la carta era para el diablo, pero era dirigida a los calvinistas, y dice lo siguiente, vamos a leerla. Dice, eres un tonto, es carta al diablo. ¿Para qué sigues rugiendo? Es fútil y superfluo tu acecho de las almas, tanto como nuestra predicación. ¿Acaso no te has enterado que Dios te quitó el trabajo y ya lo realizó con más efectividad? Nosotros podemos resistirte, pero Él puede destruir alma y cuerpo en el infierno en un acto irresistible. Lo único que puedes hacer es seducir. En cambio, su decreto inalterable para dejar miles de almas en la muerte perpetua les obliga a continuar en pecado hasta que se dejen caer en las llamas. ¿No has oído que Dios es el león devorador, el destructor de las almas y el aniquilador de los hombres? Es una crítica muy aguda y muy lacerante como tal, pero era lo que Juan Wesley percibía, de a dónde llegaba el creer que Dios, por decretos arbitrarios,
condenaba a la destrucción a unos, llevaba la salvación a otros también, sin que el hombre tuviese una postura o una posibilidad de tomar algo por su propia cuenta. A eso me refería yo cuando hablaba, hermanos, de los peligros, de que en este tiempo se abrace una doctrina semejante. ¿Sí? O sea, ese es el peligro, es el riesgo. Eso es lo que yo he visto, lamentablemente, del porcentaje de gente que yo he hablado, que es con mucha gente que tiene doctrina calvinista. Yo creo que 9 de 10 he visto estos frutos en general, y el problema no es que los haya como tal, sino que los justifican con la Biblia. Ese es el problema, porque si no los justifican con la Biblia, pues se les puede llevar a que se arrepintieran, pero no, o sea, con la Biblia misma lo justifican y no hay forma que los puedas mover. No, yo estoy así ya, lo que tú ves externamente, a mí Dios me ve internamente, Dios ve mi corazón, yo soy justo por la gracia, y pues digas lo que tú digas, yo estoy seguro en Cristo y mi ancla es Cristo, etcétera. Ya no puede ser nada por una persona así. A eso me refiero, hermanos, con el fruto, que se debe tener mucho cuidado. Ahora, no quiere decir esto que una persona que crea lo contrario no pueda tener estos frutos. Igualmente hay gente metodista y gente que abraza doctrinas que son contrarias al calvinismo y también tienen frutos muy malos. O sea, no estamos diciendo que por ser calvinista necesariamente vas a ser corrupto, ni tampoco que por tener una postura opuesta vas a ser necesariamente justo, no. Entonces, como conclusión, hermanos, en esto, no queremos tomar ninguna ramificación doctrinal como decir nosotros somos de esta postura. Yo creo que ni Calvino, ni Wesley, ni Arminio, ni ninguna persona, ni Agustín, ni nadie, ni Finney tenían toda la luz en todas las cosas. La única verdad está en la Escritura y los hombres pueden tener cosas buenas. Yo creo que aún de Calvino hay cosas buenas que se pueden tomar, que yo conozco varias de ellas. Dice la Biblia, examinadlo todo, retener lo bueno. Y creo que lo que debemos hacer es tomar lo que veamos que es conforme a la palabra, pero no caer en el asunto otra vez. Soy de Pablo, soy de Apolo, soy de esto, porque nos volvemos a volver otra vez en cuestiones carnales donde vamos a estar defendiendo la postura de una persona que Dios le reveló, y qué bueno, si Dios le reveló algo a la persona, pues está bien, qué bueno, y que me la comparte, está bien, pero yo voy a pasar por el sedazo de la Biblia todo lo que me diga, y lo que yo vea que es incompatible, sea Wesley creía en el pecado original, por ejemplo, bautizaba a niños, si no me equivoco, ¿sí? Pues estaba mal, pero tenía cosas buenas también. Arminio también tenía muchas cosas que no eran correctas, hay cosas que eran correctas. Finney también tenía cosas muy buenas y también tenía algunas que yo creo que no son correctas bíblicamente. Entonces yo no digo soy de aquí, soy de allá, soy de este, soy de aquello. Yo soy de Cristo, hermanos. Y creo que nuestra postura como iglesia debe ser esa, no querer defender ni querer atacar porque se tenga una guerra contra alguien, sino quiero defender la verdad de la Escritura, es todo, punto. No me importa si dice él o la dice él o la dice él. Si está mal, la voy a señalarse a él o él, no importa. Y si está bien, la voy a confirmarse a él o él. No interesa eso. Creemos lo que la Escritura enseña y consideramos que aunque han habido hombres usados por Dios, la interpretación escritural no es privada ni es privativa. O sea, nadie tiene toda la luz, nadie puede tener toda la luz, de hecho, más que el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el Espíritu ha revelado de manera gradual la verdad bíblica a lo largo del tiempo. Y creemos que todavía hay cosas que nosotros no entendemos también, estamos profundizando, tenemos que entender. No creemos tener toda la luz, pero para nada, hermanos, pero sí creemos que en una actitud de humildad y de respeto y reverencia a la palabra, Él nos mostrará lo que necesitamos para llegar al final de la carrera. Es lo que creo que podemos concluir al final de esto. No sé si quieran comentar algo, hermanos, allá atrás, al respecto. Solamente, hermanos, mostrar algunos textos, algunas referencias de los padres apostólicos, también con respecto al tema. Creo que es importante, porque ya vimos que la Escritura está llena de referencias con respecto a la salvación al alcance de los seres humanos, libre albedrío, la capacidad del hombre de decidir por el camino recto o por el camino incorrecto, el camino de maldición o el camino de bendición. Y son muchísimos textos, toda la Biblia, desde el Génesis se ve el árbol de la ciencia, el bien y el mal, y la capacidad del hombre de no tomar el fruto o de tomarlo. Ahí estaba el libre albedrío. Y finalmente decidieron desobedecer y vino la consecuencia. Entonces, toda la Escritura está llena de estas referencias, pero igual en los primeros siglos los padres apostólicos tenían claridad sobre ello, y solamente citar algunos casos. Primero es una antigua homilía atribuida a Clemente, que está datada en el año 120, 140 después de Cristo. Dice: así pues, hermanos, confesémosle en nuestras obras, amándonos unos a otros, no cometiendo adulterio, no diciendo mal el uno del otro,
no teniendo celos, sino siendo templados, misericordiosos y bondadosos, y teniendo sentimientos amistosos los unos hacia los otros, y no siendo codiciosos. Con estas obras le hemos de confesar y no con otras. Y no hemos de tener temor de los hombres, sino de Dios. Por esta causa, si hacéis estas cosas, el Señor dice: aunque estéis unidos a mí, es una referencia, es una interpretación de Clemente, aunque estéis unidos a mí, en mi propio seno, si no hacéis mis mandamientos, yo os echaré y os diré: apartaos de mí, no sé de dónde sois, obradores de iniquidad, aunque estéis en mi propio seno. La siguiente diapositiva: los que hacen lo contrario a la ordenanza de vida dada por su voluntad reciben como castigo la muerte. Veis pues, hermanos, que por el mayor conocimiento que nos ha sido concedido a nosotros, en proporción nos exponemos al peligro en un grado mucho mayor. Está hablando de la muerte como un riesgo para el pecador. Y luego dice aquí Clemente a los Corintios: aquellos que tenemos conocimiento, que nos ha sido concedido tener este mayor conocimiento, en proporción nos exponemos al peligro en un grado mucho mayor. La cuarta diapositiva es una antigua homilía atribuida a Clemente también. Dice: por tanto, prescindamos de nuestra estancia en este mundo y hagamos la voluntad del que nos ha llamado, y no tengamos miedo de apartarnos de este mundo, porque el Señor ha dicho: seréis como corderos en medio de lobos. Pero Pedro contestó y le dijo: ¿qué pasa pues si los lobos devoran a los corderos? Jesús contestó a Pedro: los corderos no tienen por qué temer a los lobos después que han muerto, y vosotros también no temáis a los que os matan. No pueden haceros nada más, sino temed a aquel que después que hayáis muerto tiene poder sobre vuestra alma y cuerpo para echaros en el Gehenna del infierno. Está hablando obviamente a gente convertida. Siguiente diapositiva es la misma carta, una antigua homilía atribuida a Clemente. Consideremos que es mejor aborrecer las cosas que están aquí, porque son despreciables y duran poco y perecen, y amar las cosas de allí, que son buenas e imperecederas. Porque si hacemos la voluntad de Cristo, hallaremos descanso. Pero si no la hacemos, nada nos librará del castigo eterno si desobedecemos sus mandamientos. Está hablando obviamente a una iglesia y se está aún incluyendo él mismo como un anciano. Dice: nada nos librará del castigo eterno si desobedecemos sus mandamientos. No dice: pues ya somos predestinados, la salvación no se pierde, salvo siempre salvo, la gracia de Dios y la perseverancia de los santos. No hay eso. Está hablando porque si hacemos la voluntad de Cristo hallaremos descanso, pero si no la hacemos, nada nos librará del castigo eterno si desobedecemos sus mandamientos. Siguiente diapositiva es la misma carta de Clemente. Dice: ¿con qué confianza nosotros, si no mantenemos nuestro bautismo puro y sin tacha, entraremos en el reino de Dios? Está refiriendo a gente que ya fue bautizada. Y dice: ¿cómo es posible si no mantenemos nuestro bautismo puro y sin tacha? ¿Cómo entraremos en el reino de Dios? ¿O quién será nuestro abogado? A menos que se nos halle en posesión de obras santas y justas. Obviamente haciendo referencia a la primera carta de Juan, donde habla de Jesús como el abogado. Dice: recordemos que los que pugnan en las lides corruptibles, está hablando de las competencias del mundo, los atletas, etcétera. Si se descubre que están pugnando de modo ilegítimo en ellas, primero es azotado y luego son eliminados y echados de la competición. ¿Qué pensáis? ¿Qué pasará a aquel que ha pugnado de modo corrupto en la competencia de la incorrupción? O sea, en la carrera de la fe. Porque con referencia a los que no han guardado su sello, y aquí habla del sello que Dios pone en los cristianos, y dice: los que no han guardado su sello, Él dice: su gusano no morirá y su fuego no se apartará, y serán un ejemplo
para toda carne. Más adelante dice: arrepintámonos pues de todo corazón, para que ninguno de nosotros, se vuelve a incluir, perezca en el camino. Porque si hemos recibido mandamiento de que debemos también ocuparnos en esto, apartar a los hombres de sus ídolos e instruirlos, ¿cuánto peor es que un alma que conoce ya a Dios perezca? O sea, muchas referencias habla del bautismo manchado, no puro, no se mantuvo sin tacha. Habla acerca del sello no guardado, que es otro de los puntos que maneja mucho el calvinismo. Si alguien que fue sellado ya no puede ser quitado el sello. Luego dice un alma que ya ha conocido a Dios que perezca. La siguiente diapositiva, esta es una epístola atribuida a Ignacio y es una carta a los Efesios, primeros años del segundo siglo. Dice: por esta causa recibió el Señor unigénito sobre su cabeza, para que pueda soplar incorrupción a la iglesia. Dice: no seáis ungidos con el mal olor de la enseñanza del príncipe de este mundo, para que no se os lleve cautivos y os robe la vida que está puesta en vosotros. Os robe la vida que está puesta en vosotros. Está refiriendo a aquellos que ya tenían la vida, aquellos que habían alcanzado la salvación, y está diciendo: cuidado con la influencia del mundo, no sea que te robe la vida que un día te dio el Señor. La siguiente diapositiva es una también epístola de Bernabé. Está atribuida, según estudiosos, a Bernabé, el que predicó con el apóstol Pablo, datada más o menos en el año 70 después de Cristo, y dice: ejercitémonos en el temor de Dios y esforcémonos por guardar sus mandamientos, para que podamos regocijarnos en sus enseñanzas. El Señor juzga al mundo sin hacer acepción de personas. Aquí vamos viendo otra vez: esforcémonos. O sea, una invitación al esfuerzo de la persona. O sea, no es nada más deja que Dios haga algo que tú no puedes resistir, la gracia irresistible. No, esfuérzate, que viene el griego agonizomai, ¿no? Con agonía, con determinación, esforcémonos. Y luego dice: el Señor juzga al mundo sin hacer acepción de personas. O sea, trata a cada persona de una forma similar, porque Dios es justo. Cada uno recibirá conforme a sus hechos. Si es bueno, su justicia irá delante de él en el camino. Si es malo, la recompensa de su mal obrar está delante de él, para que no nos ocurra que aflojando, o sea, como diciendo, relajándonos, al considerar que hemos sido llamados, nos adormilemos en nuestros pecados y el principio del mal reciba poder contra nosotros y nos eche del reino del Señor. Otra vez, una referencia a gente que estaba dentro del reino, echada del reino por adormilarse, por no esforzarse, por no mantenerse en un camino de integridad. Y obviamente no estamos hablando de comprar la gracia, creo que eso ya quedó claro, pero finalmente se ve como una vida que no persevera, que no permanece, que no sigue adelante en un amor a Dios, en una consagración, etcétera, pues puede caer de la gracia, como lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas. La siguiente es una carta que se llama El pastor de Hermas. Está atribuida a un hombre llamado Hermas. Fue citada por Ireneo, por Tertuliano, por Clemente, aún por Orígenes, y le daban un peso muy grande. Algunos inclusive lo ponían equiparable a un texto canónico. O sea, le dan mucho peso a este documento. Y dice lo siguiente: porque el Señor juró por su propia gloria con respecto a los elegidos. Mira qué interesante, a los elegidos, que si ahora que se ha puesto este día como límite se comete pecado, después no habrá para ellos salvación. Está refiriendo a los elegidos. Dice: por consiguiente, tú dirás a los gobernantes de la iglesia que enderecen sus caminos en justicia, para que puedan recibir en pleno las promesas con gloria abundante. Es un llamado a la iglesia, es un llamado de hecho a las autoridades de la iglesia, a los gobernantes, y dice con respecto a los elegidos que si vuelven al pecado después de cierta situación donde Dios establece que ya no hay posibilidad, dice, no habrá para ellos salvación. Aquí pudiera ser una referencia al pecado que citaba el hermano Israel cuando estudiaba el texto de Hebreos 10, el texto de Hebreos 6,
Y también hay un texto de Primera de Juan donde habla de pecado de muerte, donde dice el apóstol: yo pido que ya no se pida por aquellos que han incurrido en pecado de muerte. La siguiente diapositiva, documento que se llama Reliquias de los Ancianos, que son preservadas en Ireneo, y dice: por tanto, dijo este anciano, no deberíamos ser orgullosos ni reprochar a los antiguos, sino nosotros mismos temer, no sea que después de tener el conocimiento de Cristo, si hacemos algo que desagrada a Dios, no tengamos ya remisión por nuestros pecados, sino que nos hallemos excluidos de su reino. Porque Él no eximió, y cita ahí Romanos 11 del 17 y 21, que habla acerca de las ramas del olivo que fueron desgajadas, etc. Y luego sigue diciendo: por estos no consideran que, como en aquel caso, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, siendo pecadores, así también en este caso muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y así como entre ellos los injustos e idólatras y fornicarios perdieron la vida, lo mismo entre nosotros, porque el Señor proclama para unos y otros que los tales son enviados al fuego eterno. Y el apóstol Pablo dice: no sabéis, y cita 1 Corintios 6, 9 y 10, que los injustos no heredarán, etc. Y dice: y como prueba de que él dijo esto, no a los que están fuera, sino a nosotros, no sea que seamos echados del reino de Dios por hacer lo mismo. Son algunas referencias, creo que son importantes. De hecho, los documentos de los padres apostólicos no es la Biblia, o sea, no es algo canónico, obviamente, pero son referencias que son útiles para poder conocer cuál era la perspectiva, cuál era el entendimiento de ellos y con respecto a la salvación y también sobre el riesgo. O sea, como citaba en el texto del apóstol Pablo a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Y también el texto de Hebreos de cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Tengamos presente lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que podamos, hermanos, estar estudiando la palabra de Dios, que podamos estar sustentando nuestra Biblia en la Escritura, que podamos también estar fundamentando a la iglesia en estos puntos que son importantes. Se ve un resurgimiento del calvinismo y creo que esto no va a ser algo de poco tiempo, hermanos, y es importante estar bien fundamentados para estar cimentando a la iglesia. No vaya a ser que sean arrastrados, que sean confundidos, y creo que es responsabilidad nuestra empezar por nosotros mismos, teniendo el cimiento, para después poderlo estar llevando a la iglesia. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que Dios nos bendice con su palabra finalmente y por lo importante es que Él esté entre nosotros, hermanos. Yo creo que Él quiere poner fundamentos y bases para lo que Él va a hacer. Vamos a agradecerle. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad de vernos el rostro nuevamente, Señor. Señor, ayúdanos a cada uno para poder hacer lo que nos corresponde, cada uno en su papel, cada uno en su lugar, cada uno en su pedazo de parcela, Señor, que tú le has dado para labrar en tu reino. Ayúdanos a restaurar los muros, Señor, que nos corresponden. Padre, creemos que tú estás entre nosotros porque quieres hacer tu voluntad. Y sabemos que no estás con nosotros por ser los más virtuosos, los más sabios o los mejores, sino precisamente por ser de lo peor, de lo vil y lo menospreciado, Señor. Y lo hermoso es que con nosotros quieres hacer tu obra. Te agradecemos por ello, Señor. Te bendecimos y queremos que aún tu Espíritu Santo supla las fuerzas, supla la sabiduría y la gracia, Padre, para con celo y con denuedo predicar tu palabra y tu evangelio, Señor, y continuar en esta obra que es tuya, Señor, que es por ti y para tu gloria, Señor. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.